Bueno, pues buenos días, avanzamos. Estamos llegando al último bloque de esta jornada, titulado Los protagonistas. La voz de los protagonistas, necesidades y demandas socioeducativas. ¿Y quiénes son los protagonistas? Pues por un lado tenemos a los estudiantes y por otro lado tenemos también a los docentes, a los profesores. No me quiero olvidar tampoco de un pilar muy importante que nos acaba de recordar Víctor del Toro, que son las familias. Bueno, pues voy a empezar a presentar por orden de intervención a Gadea. Ella es Gadea Hoyuelos San Martín. Es una joven estudiante, es de Burgos, estudiante de segundo de bachillerato y hoy nos va a hablar un poco de su etapa educativa, de lo que para ella ha supuesto estudiar y lo que supone estudiar con una enfermedad rara. Entonces, Gadea, cuando quieras, dispones de 10 minutos. Si te parece, cuando queden 2 minutos, te aviso. ¿Vale? Pues adelante. Sí. Bueno, lo primero, dar las gracias. Estoy un poco nerviosa, pero bueno. Yo tengo fibrosis quística, es una enfermedad que afecta tanto al aparato respiratorio como al digestivo. Al respiratorio porque mi mucosidad, al ser más espesa, me va quitando capacidad pulmonar, y digestivo, bueno, tengo el páncreas taponado y no segrega enzimas pancreáticas, entonces tengo que tomar mucha medicación. Bueno, tampoco hay unidad en Burgos de fibrosis quística, entonces cada 3 meses me hacen una revisión en Bilbao y tengo que perder un día de clase. Lo primero no lo viví yo, lo vivió mi madre, y es que cuando yo tenía unos 3 años, yo asistía al centro base, que está aquí en Burgos, a hacer fisioterapia, pero con la escolarización como que me tendrían que empezar a dar fisio en el centro educativo. Pero en Burgos solo bueno, en este momento solo había uno que tuviera cubierto esta necesidad, y mi madre tuvo que decidir entre ir a ese o ir al que iba a ir yo. Al final fui al Antonio Machado, que no la tiene, y tuve que dar esa fisioterapia por privado. Bueno, luego lo siguiente fue ya más mayor, en primaria, en el comedor, y es que yo tengo que tomar una medicación, pero bueno, ahí no me afectó tanto. Yo iba, me tomaba la medicación, consciente yo de eso, y tuvimos la suerte de que el conserje de ese colegio me daba los antibióticos, ya que si tenía algún catarro o algo así, yo con 6 años no iba a tomarme un antibiótico, y tuvimos esa suerte de si tenía alguna actividad o así. Lo más grave que me pasó, bueno, en cuanto a educación, fue después de la pandemia. En la pandemia tuvimos mucho cuidado, ya que soy un grupo de riesgo, y pues fue complicado, sobre todo al principio, con todo el miedo que había de qué podría pasar si me infectaba o no. Y después de esto, cuando ya se acabó el confinamiento, volvimos a clase, fue bastante complicado porque, pues aparte de todo el cuidado, no había vacunas, la situación era complicada. Y en mi clase empezaron, bueno, en mi instituto empezaron a haber bastantes repuntes, no se cerraba porque eran casos aislados, y mi madre decidió sacarme de ahí, dar clase en casa. En principio me tendrían que haber dado la escolarización domiciliaria, pero tardaron 2 meses. Entonces, yo fui el primer mes a clase, y de ahí hasta el segundo trimestre no tuve profesores que me daban clase. Es más, en mi instituto solo hubo 2 profesoras que me daban clases en línea. Entonces yo tenía que ir a casa, dar clase, o sea, bueno, estudiar por mi cuenta, y luego ir al instituto, hacer los exámenes como el resto de mis compañeros que sí que habían tenido clase.
eso afectó bastante, sobre todo ese trimestre. Luego ya sí que me pusieron profesores domiciliarios, o sea, y estuvo bastante bien porque yo aparte tengo TDA, entonces me ayudaron un montonazo. Pero eso, el primer mes fue muy complicado porque yo hacía un cuarto de la ESO de ciencias, entonces pues fue difícil. Y ahora mismo yo estoy haciendo segundo de bachillerato y lo que más me puede llegar a afectar es que, bueno, yo por el problema del páncreas tengo un poco desregularizado el tema de la glucosa, de subidas, bajadas de azúcar, entonces lo que más me afecta es que yo que sé, igual estoy en clase y de repente me da una bajada de azúcar, empiezo a temblar, pero bueno, suelo comunicárselo al profesor, me deja salir de clase, comer algo y se me pasa y todo bien. Y lo único que me gustaría como remarcar un poco más, que me gustaría, a ver, no soy experta, pero que cuando tú te cambias de instituto o de curso, tú puedas llevar un justificante, no, un papel explicando lo que te pasa a la orientadora y que ella se lo comunique al resto de profesores. Porque, bueno, en cuanto a la fibrosis no tanto, pero en el TDA sí, y es que yo tengo el justificante, se le entregué, pero a los profesores no se les notifica, se lo tengo que decir yo aparte, o por lo menos eso es lo que ha pasado en mi centro. Y no solo eso, sino que, a ver, yo tengo una compañera que tiene problemas de que se desmaya y en esto también se le tiene que notificar uno a uno a cada profesor para que estén atentos por si acaso y así. Y también, bueno, eso, sobre todo en el TDA, se supone que, bueno, me tienen que dar como en los exámenes una adaptación específica y me la han empezado a dar este año a una profesora que se lo comuniqué yo y que sí que debió informarse y me da 10 minutos más en los exámenes. Pero en ninguna otra asignatura me ha pasado, es la primera vez que me ha pasado. Entonces, pues eso, que me gustaría que hubiera un poco más de comunicación en cuanto a poder ayudarnos más a nosotros. Pues muchísimas gracias, Gadea, por contarnos tu experiencia y felicidades por tu intervención. Voy a dar paso a Susana Gómez Redondo y a Juan Romay Coca. Ellos son profesores de la Universidad de Valladolid en el campus de Soria. Nos van a presentar los resultados del estudio realizado sobre necesidades socioeducativas de los menores con enfermedades raras en el que el CREER también pudo participar. Susana Gómez Redondo es doctora en Educación, profesora del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación de Soria, es miembro del Grupo de Investigación UNISER, Unidad de Investigación Social en Salud y Enfermedades Raras de esta misma facultad, y responsable del área educativa. A su vez, es coordinadora del proyecto de investigación titulado Detección de necesidades socioeducativas para la inclusión de las personas con enfermedades raras, y escritora de literatura infantil. Y Juan, un momento, que te tengo aquí. Juan es profesor del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. A su vez es coordinador de la Unidad de Investigación Social en Salud y Enfermedades Raras. Es secretario académico del Centro Transdisciplinar de Investigación en Educación de la misma universidad. Y en la actualidad es miembro del Grupo de Investigación Hispanoluso en Historia de la Polio, Síndrome Postpolio y Enfermedades Marginadas de la Universidad de Salamanca, donde colabora en un proyecto nacional sobre el estudio de las enfermedades raras. Cuando queráis, disponéis de 15 minutos más o menos. Os aviso también cuando queden 5 minutillos. Bien, buenos días. Gracias por permitirnos hablar aquí en el CREER. Gracias por viajar con nosotros o bailar con nosotros.
Simplemente, yo como coordinador del grupo quiero comentar un par de cosas. Para nosotros es extremadamente importante el tema social, es decir, todo lo que hacemos siempre está pensado desde esa perspectiva. Las familias tienen muchísimos condicionantes sociales y cualquier labor, cualquier aspecto educativo tiene que tener este aspecto en cuenta. También es verdad que estamos trabajando incluso a nivel médico a nivel médico no, estamos trabajando con médicos, sobre también encefalopatías y entonces, bueno, pues quiero decir, sobre todo quiero ponernos a vuestro servicio, familias, compañeros, para lo que necesitéis. Dejo la palabra a Susana, que es la coordinadora del área educativa de nuestro grupo de investigación y es la que más sabe de esto. Simplemente eso. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias. A mí me gustaría darle enhorabuena porque es un encuentro en el que nos hemos juntado gente de diferentes ámbitos y he aprendido mucho. Y antes comentaba con Yone, que hemos coincidido en el café, me decía que le gustaba mucho escuchar a gente que sabía, ¿no? de tal, y yo le decía, a mí me gusta mucho, también me gusta mucho escuchar a gente que sabe, me gusta mucho escuchar pues al compañero de atención temprana, a Javier en su diván, que me ha parecido tremendamente honesto y he aprendido mucho. Y me gusta mucho escuchar a Sonia, que cuenta el relato de Álvaro, a Yone, que cuenta sus miedos y sus dudas, a Gadea, que cuenta su experiencia en el instituto, porque aprendo mucho. Y de ahí un poco la voz de los protagonistas que comentabas antes, ¿no? La idea de escuchar es aprender sobre esas necesidades que tienen, si no, no somos capaces de entender. No somos capaces de comprender con qué tipo de barreras se enfrentan las familias sociales. Nosotros trabajamos desde el aspecto socioeducativo y si no cuentan aspectos como el que comentaba Gadea, ¿no? Esa sensación de tener que explicar cada vez que nos pasa, cada vez que pasamos de curso que nos pasa y reclamar, por favor, los tutores que se pongan en coordinación y que no tengan cada año los padres y los alumnos que explicar cada año a cada profesor lo que les pasa y que le tiene que dar un poquito más de tiempo para que alguien de pronto decida darle 10 minutos. Si no entendemos esas necesidades, no vamos a saber por dónde empezar. Y de ahí un poco el proyecto que comentabas antes de detección de necesidades socioeducativas de personas con enfermedades raras, entendiendo necesidades desde, ya se ha explicado aquí el concepto de barreras y de facilitadores, no como una necesidad que de repente tiene Gadea, ¿no? O tiene Álvaro o tiene Iris, ¿no? Sino como una corresponsabilidad de la sociedad, básicamente, y parece que entendemos mucho más una barrera arquitectónica, ¿no? Si yo voy en una silla de ruedas, mi discapacidad no es la misma si tengo unas escaleras por delante que si tengo una rampa. ¿Sigo yendo en una silla de ruedas? Sí, pero mi discapacidad no es la misma. Entonces, entendiendo eso como algo compartido. De ahí un poco fue la idea de este proyecto y de ahí un poco fue el proyecto que estamos haciendo con CREER. Nosotros vinimos a CREER, agradezco muchísimo la generosidad que han tenido con nosotros, nos han abierto las puertas desde el principio y el equipo compuesto por Yolanda, Ana María y Monse tenían una serie de entrevistas que ellas hacen como parte del seguimiento de los usuarios. Son entrevistas que ellas hacen de manera voluntaria, o sea, los papás y las mamás participan en la entrevista de manera voluntaria, sí que tienen que ser usuarios del centro, todo esto nos lo han explicado ellas, con lo cual si meto la pata, por favor, echadme una mano porque os tengo aquí. Tienen que ser usuarios del centro, tienen que estar en educación obligatoria, lo que pasa que sí que se hacen excepciones en niños escolarizados, en niños y niñas escolarizados en el primero y segundo ciclo de 0 a 6 también, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que hicimos con esas entrevistas que ellas habían hecho, entre todos, lo que hicimos fue tratar de analizar e interpretar esas necesidades. Precisamente porque sin la voz de los protagonistas no podemos hacer nada. Y aquí también estoy pidiendo un poco de ayuda porque es verdad que somos muy pesados los investigadores. Pido un cuestionario, nosotros trabajamos más la parte cualitativa, menos de datos y más de intentar entender, de comprender.
Y entonces a veces, bueno, cuando llegan los cuestionarios yo entiendo que la gente estamos muy cansados, pero es verdad que sin esas entrevistas, esa ayuda, a veces, pues bueno, estamos trabajando también con gente de narcolepsia, por ejemplo, y hacemos lo que se llama grupos focales y demás, es como imposible, ¿no? Y entonces ahí tenemos una fuente de sabiduría que nos llega. Bueno, esas entrevistas lo que hicimos fue básicamente, y dicho muy rápido, porque bueno, tú me avisas, ¿vale? Fue analizar e interpretar un poco. Lo que hicimos fue establecer, ahí sí que tuvimos que establecer cajitas, una vez más las categorías, porque hay mucho volumen de información y para manejarlo tenemos que bueno, pues es como cuando ordenas el cajón, ¿no? El armario, ¿no? Los calcetines a un sitio, las camisetas a otro y los pañuelos a otro, ¿no? Establecimos esas categorías para reducir un poquito la información y luego poder volver a ampliarla, volver a interpretarla. Entonces hemos hecho la primera fase, que el capítulo va a ver la luz dentro de poquito, lo presentamos a un congreso, ¿verdad? En el que estábamos tanto el equipo del CREER, de las 3 personas que integraban ese equipo pedagógico, como Juan y yo, presentamos los resultados en un congreso, los resultados preliminares. Primero lo abordamos, como hay poquito tiempo lo explico muy rápido, primero lo abordamos desde una fase un poco más exploratoria y descriptiva. ¿Qué hicimos? Ver un poco qué era lo que más preocupaba a las familias a partir de esas entrevistas. ¿Cómo lo hicimos? Al principio he dicho antes que nos encargábamos más de la parte cualitativa de interpretar, pero sí que lo transformamos un poquito en números, ¿no? ¿Cuántos calcetines tengo? O sea, ¿cuántas preocupaciones sobre barrera de aprendizaje tengo, ¿no? Dicho de muchas maneras diferentes. Ahí está un poco la dificultad de interpretar, porque claro, en una entrevista yo lo puedo calificar como es que mi niño no tiene amigos, o lo puedo calificar como es que le hacen el vacío, pero estamos hablando de lo mismo. Entonces hicimos ese primer análisis exploratorio y descriptivo que verá los resultados en este capítulo, que ya está a punto de salir, y luego en esta segunda fase, que ya estamos manos a la obra, estamos tratando de interpretar en profundidad todos esos resultados. ¿Para qué? El estudio tiene una vocación transformadora a medio y largo plazo, al menos de contribuir a esa transformación social. Si no entendemos las barreras con las que las familias y los facilitadores también, ¿no?, con que se encuentran, no podemos vindicar o reivindicar ciertas cosas a la formación inicial de nuestros docentes. Nosotros somos profes en educación infantil, a los futuros docentes, etcétera, etcétera. Y ahí voy un poco a resumir resultados. ¿Con qué nos encontramos? Las familias, nos llamó mucho la atención que hay familias que que decían, no, mi hijo no sufre discriminación. No, nunca ha habido exclusión. Pero de pronto en otra respuesta te encuentras con que no tiene amigos, con que no lo invitan a un cumpleaños. Entonces, claro, primera cosa que llama la atención, si un niño o una niña no tiene amigos, no hay inclusión. Hay una barrera de participación. Las familias, muchas de ellas, no lo interpretan como exclusión, porque no hay una discriminación activa, no hay un insulto, no hay un acoso, pero hay un vacío, hay una exclusión. Y tenemos que pelear entre todos porque esa suerte de indefensión aprendida se acabe. Porque si yo no veo que si me hacen el vacío me están excluyendo, algo como sociedad no estamos haciendo del todo bien. Segunda cosa que nos llamó también la atención, los índices de satisfacción o la satisfacción que los padres y las madres tienen con los centros, ¿no? En general, las entrevistas es una muestra pequeña, eran 36, pero arrojaban datos significativos. Hay mayor índice de satisfacción en los peques en los padres de los niños que van a centros de educación especial que en los que van a ordinaria. Y algo no estamos haciendo bien en la inclusión. ¿Qué problema hay? La inclusión no puede depender de espacios segregadores. Eso es un modelo, los estamos separando. ¿Por qué hay mayor índice de satisfacción? Las familias, digamos, se están enfrentando a situaciones en las que por un lado está lo teórico, la agenda teórica inclusiva, que nos están tirando además de las orejas desde Europa y desde Naciones Unidas, diciendo que vamos con mucho retraso, y por otro lado estamos conviviendo con agendas viejas.
Y ahí es donde está cuando, perdona Yone que te menciono otra vez, pero es que está como he estado contigo en el café, cuando Yone habla de sus dudas, de qué hago, dónde lo llevo, yo claro, digo, es que a veces a mí lo que me sale es decir, a un centro ordinario, claro, a un centro, pero por otro lado entiendo sus dudas y que a veces les estamos pidiendo un salto. Bueno, que dicen, claro, pero es mi hijo, ¿no? No podemos hacer mártires, ¿no? de esta carrera. Y realmente es que estamos hablando de una revolución social, o sea, no solamente de escuela, una revolución socioeducativa. Yo llevo toda la mañana pensando en mi alumnado, ¿no? Mientras os escuchaba, porque decía, ¿cómo me gustaría que estuvieran aquí? Porque son futuros docentes de infantil que todavía les cuesta horrores entender que lo que está bien es que el niño, que los apoyos que comentaban las compañeras de Asturias, que los apoyos estén todo el tiempo en el aula. Yo les decía un día, en la Ilustración había gente que pensaba que a los niños pobres no se les podía educar. Y ahora nos parece una aberración. Ojalá, dentro de un horizonte cuanto más breve mejor, nos parezca una aberración no pensar que, seguir pensando que los niños con diversidades diferentes, todos somos diversos, todos tienen que estar separados o tienen que salir del aula en un apoyo. No sé cómo voy de tiempo. ¿Sí? 5 minutos. Vale. Entonces, bueno, esas fueron algunas de las cosas que nos llamaron la atención. Hubo otras, como por ejemplo la movilidad, claro, escolar que tienen muchos de ellos. Algunos empiezan en un centro ordinario, luego pasan a escolarización combinada y acaban en educación especial o, como comentaba, creo que era la mamá, no sé si de Iris, que en secundaria ya no tenían respuestas, ¿no? Claro, la educación es un derecho. Entonces, estamos cubriendo un poco a trancas y barrancas las necesidades de niños y niñas que tienen derecho. Y son sujetos de derecho. Y eso es fundamental. O sea, no se trata de la educación inclusiva, de la que habla la UNESCO, que es una educación de calidad y de equidad. No es una cuestión de, es que lo necesitan. Es que tienen derecho y además es urgente y además lo necesitamos todos. Porque una sociedad que no entiende la diversidad es una sociedad que cojea desde muchos flancos. Y yo a veces le digo a mis alumnos, ojalá tengáis la suerte de tener diversidades en el aula, porque creo que se aprende mucho de ello. Yo entiendo, mis alumnos les genera mucho agobio y a los docentes es verdad que a veces les pedimos también que sepan de todo, pero hay una barrera fundamental y a veces es la formación, pero más que la formación es la barrera actitudinal. Quiero decir, un profe no puede saber de todo. Yo no puedo saber como profe si mañana llega un alumno mío con una diversidad, cómo puedo afrontar esa diversidad. No me da para entender todo eso. Pero si tengo una actitud inclusiva, sí que primero voy a recurrir a la familia. La familia es una fuente de información vital porque alguien comentaba antes, son verdaderos expertos y normalmente tienen una actitud tremendamente proactiva y tremendamente colaborativa de, mira, te voy a contar. Entonces tenemos una fuente de información brutal ahí. El movimiento asociativo es bastante potente en enfermedades raras. Tenemos una información tremenda ahí. Si vamos todos de la mano, muchas veces yo creo que no se trata de una actitud ni excluyente, ni se trata de una actitud prepotente, sino puro miedo. ¿Qué hago con esto? Pura incertidumbre, puro agobio. Y eso también hay que entenderlo en los docentes. Evidentemente no podemos dejar esto en manos de la buena voluntad de un docente en concreto. Tienen que ser un sistema mucho más, una organización mucho más sistematizada. Pero sí que es cierto que la barrera actitudinal hay que trabajarla. Y hay que trabajarla en formación inicial y en formación permanente. ¿Cuáles son nuestras herramientas? La investigación, en nuestro caso, y luego tratar de llevarlo al aula también. En nuestro caso, la formación inicial. Y en eso estamos, ¿no? Y creo que eso lo construimos entre todos. O sea, no hay una sola pata. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho oír a la gente que sabe y creo que las voces de los protagonistas son fundamentales en esta carrera. Porque sí que nos ayudan a entender
por dónde tenemos que empezar. Y además no son sujetos de investigación, son participantes de nuestra investigación. Y por mí, no sé si Juan quieres comentar algo. Me he dejado muchos resultados, pero bueno, saldrán publicados. Solo quería comentar cosas, 30 segundos. Precisamente respecto a las barreras actitudinales, estamos a puntito de publicar una guía educativa pensada para docentes, una guía sobre enfermedades raras, donde tiene 3 patas: biológica, social y educativa. Y bueno, se comentaron a varios educadores que le echaron un vistazo y eran refractarios a la parte biológica. Entonces, evidentemente hay cierto problema en este sentido que tenemos que seguir trabajando. Y nuestra motivación de transformación social no queda en una palabra y en publicaciones, que también. Precisamente quería comentaros, porque damos mucho la turra con estas historias. Sabéis que hay un grupo parlamentario que ha hecho una proposición no de ley. Bueno, pues yo me he puesto en contacto con ese grupo parlamentario precisamente para ponerles una proposición no de ley relacionada con el ámbito educativo. Me han respondido, les he mandado información, no sé de qué está la cosa. Pero, quiero decir, nuestra vocación transformadora va más allá. En ese sentido, también quiero dejarlo claro, porque a veces hablamos de esa palabra y queda en vacío, y no, en nuestro caso no es así. Se concreta en actos precisos. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias también por ceñiros al tiempo. No sé si hay alguna pregunta que queráis hacer. Que dijo que no era experta. Claro que eres experta. Nadie mejor que tú conoce tus necesidades. El problema lo tenemos nosotros, de no preguntarte con calma y no tener el interés que deberíamos de tener en cada uno de nuestros alumnos, en preguntar qué necesitan y cómo os podemos ayudar. Gracias por tu aportación. Y a los demás también. Gracias. ¿Alguna cosita más? Primero, dar las gracias a todos los ponentes y ponentas que han venido hoy y que nos han ilustrado, y pedir a la organización, que se nos ha quedado corto, que a ver si se puede. No ha habido debate, sería extraordinario poder conversar más y ampliar la información y los conocimientos. Pero, de nuevo, reitero, muchas gracias a la organización y a los ponentes. Pues muchas gracias y tomamos nota, ¿no? Para la próxima.